Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir con nuestro estudio de domingo en la tarde, comenzando con oración. Padre, gracias por el día, gracias por el privilegio de poder tener tu presencia, tu palabra, una congregación y aún, Señor, que no podamos en persona, por lo menos en persona por Zoom, si así podemos. Así que pedimos ahora, Señor, que háblanos por tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo creo que el mundo va a acordarse siempre del año 2020, ¿cierto? 2020 fue un año, 2019 acá en Chile terminó más o menos, pero 2020 fue un año donde todo por el COVID, ¿cierto? Yo creo que no importa cuántos años van a pasar, siempre van a acordarnos qué pasó el año 2020, pero podríamos decir que 2020 es el año que define nuestro mundo, la humanidad. En verdad hay mucho más plagas y pestes y pandemias, mucho más grande en la historia que lo que pasó en 2020. Solamente 2020 nos ha quitado mucho nuestras libertades en cuanto a cuarentenas. Pero puede ser que ¿qué es el evento que más destaca la historia humana? Podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial. Algunos dicen que ese fue el momento que define digamos, nuestra historia. O lo que pasó en 11 de septiembre de 2001, ¿cierto? En Estados Unidos, cuando las torres fueron atacadas. Puede ser que este fue el año que define qué es nuestro mundo, pero en verdad hay un evento que ya define nuestra sociedad, nuestra humanidad, la historia humana, y ese hay que retroceder. Y no es tan difícil, porque si uno usa un calendario gregorio, digamos, que comienza en enero, termina en diciembre, lo que usamos nosotros. Y yo pregunto, ¿en qué año estamos? Estamos en el año 2021, el año pasado el año 2020. Y resulta que, ¿por qué? Si nosotros pudiéramos volver como 3020 años atrás, estamos hablando de 1000 años, ¿qué? 1000 años antes de Cristo. Ahora estamos en 2021 años de Cristo, así que toda la historia humana se divide por el evento de la llegada del Mesías Jesucristo que vino al mundo, ¿cierto? Cuando Él nació en Belén, su vida de 33 años y medio en la tierra, su crucifixión, su muerte, sepultura, resurrección. Este es el evento que define todo, es el centro de la historia humana, es la llegada de Cristo Jesús. Y yo quiero mostrar en los próximos domingos, empezando hoy, que Cristo Jesús no solamente está en el centro de la historia humana, debe ser el centro de mi vida, en cada sentido. Debe ser el centro de mi pensamiento, debe ser el centro de mi familia, debe ser el centro de mis ambiciones, debe ser el centro de mi economía, centro de mi tiempo, debe ser el centro de todas mis actitudes. Es decir, mi vida debe girar alrededor de uno que es Dios. Entonces, el libro de Eclesiastés, capítulo 1, si vamos a Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1 a 8, habla de qué sería el mundo si Cristo no hubiera venido. Así que dice así: palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, que es Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur, rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allá vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Todo el libro de Eclesiastés es una autobiografía de el rey Salomón, que dice, afuera de los últimos versículos, que Dios, afuera de Dios, es un mundo vano, es una historia vana. Si Cristo nunca hubiera venido, hay una existencia absolutamente vana. Ahora, yo quiero tocar ahora cómo tener Dios o Cristo en el centro de nuestra vida, comenzando el libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 9, versículo 1.
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, cristianos, y los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces o patada contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Capítulo 26, cuando ya Pablo en 2 ocasiones está contando ese testimonio nuevamente. En capítulo 26, versículo 15. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciben por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Versículo 19, la respuesta de él: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces ya vemos que en este caso que Saulo, digamos, era absolutamente contra el camino, contra el cristianismo, contra Cristo, pero Dios apareció, Dios consiguió su atención. ¿Qué es necesario para que alguien saque su atención o tenga su atención? Me acuerdo una vez mis hijos estaban viviendo en La Serena, los 4 ya están jugando en ese tiempo con juegos de video, Atari, cosas así, en la televisora, ahí todo así. Y la mamá está llamando: ahora el tiempo del almuerzo, nada. Tiempo del almuerzo, nada. Todo así, tan hipnotizados, etc. Entonces mi señora fue a la caja de automáticos y ¡pum! Se cortó la luz en la casa. De repente 4 niños y llegan corriendo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se cortó la luz, perdí el juego. Y mi mamá dijo: ya, todos lavan las manos a la mesa para almorzar. Así que mi señora ganó su atención. En el Antiguo Testamento, cuando Absalón fue apenas perdonado por rey David para volver de su exilio por haber matado a su hermano a Amnón, resulta que David no tuvo tiempo para él. Entonces, para llamar la atención al general Joab, Absalón tomó la cosecha y prendió cosecha fuego. Entonces, cuando Joab vino para el incendio de toda su cosecha, está perdiendo plata, ahí Joab dice: que yo necesito tu atención. Ese me hace acordar de que una anécdota en Japón. Ellos también tienen muchos terremotos como nosotros acá, y después los tsunamis, porque es una isla. Y básicamente había un tiempo cuando había como, era algo semejante de autopicio sobre acá en Iquique, y había un granjero viejo que tenía su granja allá arriba en la parte alta, y él, después del terremoto, él está mirando y el mar se está retirándose, pero todo el pueblo, la aldea que está abajo del cerro, sí, todo normal, nadie está poniendo mucha atención, etc., sin saber la amenaza que viene. No hay WhatsApp, no hay internet, no hay nada para estar llamando por teléfono, etc. Así que era el tiempo de la cosecha, también prendió su propia cosecha en fuego. Entonces toda la gente abajo, mira, ¿qué está haciendo este loco allá? ¿Qué está haciendo todo eso? Va a perder toda su cosecha. Y toda la aldea, todos fueron corriendo para parar el viejo, está prendiendo todo. Y cuando llegando arriba, justo en ese momento se arrasó toda la aldea con el tsunami, y todos los que subieron salvaron sus vidas. Él llamó la atención, él estaba tratando de conseguir su atención y lo cumplió. En el caso de Pablo, una luz brillante en el camino que él no pudo ver, perdió su visión, cayó, y una voz del cielo. Y quizás nosotros no hemos escuchado esa voz del cielo, ni una luz así,
pero de una u otra manera Dios puede llamar la atención, o Dios puede buscar nuestra atención, o hacer algo. Con el profeta Isaías era la muerte de su tío rey Usías. En el libro de Isaías habla de esto, capítulo 6. Podemos hablar de que en otros casos fue pues enfermedades, muertes, problemas económicos y todo eso. Con Job, ¿cierto? Lo que pasó con Job, así que perdió todos sus bienes, su familia y todo, pero tuvo su encuentro con Dios y fue doble su bendición después. Así que no piense, oh, qué mal he hecho para que Dios me está castigando. Quizás Dios es nada más buscando tu atención. Es mejor que estemos así escuchando. Entonces, como un buen periodista, vamos a ver esto. Cómo tener Dios en el centro de mi vida. Cómo tener Cristo en el centro de mi vida. Y como un buen periodista, para hacer un reportaje, sabe hacer las preguntas correctas. Las preguntas, por ejemplo, ¿quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Toda esa pregunta vamos a ver brevemente en cómo hacer Dios el centro de mi vida. En primera pregunta es entonces, ¿quién? Como dijo Pablo allá, ¿quién eres, Señor? Okay. Señor Curias, en hebreo, Adonai. ¿Quién eres? Tú me estás hablando, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces es importante que nosotros tengamos bien claro a quién estamos sirviendo, quién es Jesús. Un buen hombre, un profeta. Dice la palabra de Dios en capítulo 1 de Juan 1:3, dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbos, el logos, la misma expresión de Dios. En Juan 14 lo llama el Paracleto, el otro consolador, el que viene a nuestro lado para ayudar, Juan 14:16. También dice en Juan 10, Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. En Juan 3, versículo 16, es nuestro Salvador, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, nuestro Salvador. En Juan 5, versículos 22 y 23, Él es nuestro juez. En Apocalipsis 19, versículo 16, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y como el Verbo también es nuestro Creador, Consolador, Él es Salvador, Él es nuestra ayuda, es nuestro camino, es la resurrección, es el buen pastor, es la puerta, es el agua viva, es la luz. Todo esto es a quien nosotros estamos sirviendo. Entonces Él dice en Lucas 6:46, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si uno dice, el Señor Jesucristo, cantamos al Señor, pero en verdad Señor significa una sumisión de parte mía y una autoridad de parte de Él. ¿Por qué lo llama Señor? Entonces dice en el libro de Mateo 7:21, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Así que hasta que sepa de que Él es el Señor, Él manda y yo estoy cumpliendo. Dios quiere, Él merece y Él exige ser el centro de nuestras vidas. Él lo merece por quien es. Él exige y no acepta otro. Dios no acepta ser plan B en tu vida. Si tú quieres tener todo esto y después encajar un poquito de Dios abajo, así, nada que ver. Dios no quiere segundo lugar. Dios merece y exige y merece querer todo esto. Así que nosotros sabemos que nuestra tierra está girando alrededor del sol. En tiempos antes de Galileo, ¿cierto? La gente pensaba por lo visual, yo estoy mirando el sol levantarse, correr el camino y después ponerse, y la gente pensaba que el sol giraba la tierra, pero es Galileo que mostró que al revés, es la tierra que gira el sol. Hay gente que piensa que Dios está girando tu vida, tú pides y Él tiene que dar. Es decir, que tu vida es la vida tuya y donde se puede meter Dios, etc. Ahora, nosotros debemos saber de que hasta que uno está poniendo en su vida Dios, todo lo demás en sus relaciones con otra persona va a estar fuera. Cuando uno está en un avión, está dando las instrucciones de que si en el momento que pierde oxígeno en la cabina del avión, dice que va a caer máscaras. Y dice, siempre pone su máscara primero antes de ayudar a otra persona. Y os voy a decir así, antes que empiece a pensar en la familia y cualquier otra cosa, piensa, ¿es Dios primero en mi vida? Entonces, hasta que Dios así es Dios y primero en nuestra vida.
En Cantares capítulo 1, versículo 6 dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Estamos tan ocupados de ayudar todo el resto del mundo cuando nuestra vida está sin protección, afuera del ritmo. ¿Por qué? Porque Dios está afuera del centro. Hasta que Dios sea centro de mi vida, todo lo demás está afuera de orden y va a ser una vida de sobrevivencia, no la vida de abundancia que Dios ofrece. Entonces, cuando vemos esto, nosotros vemos, por ejemplo, cuando la viuda que llegó a visitar el profeta, ¿cierto? Elías, entonces quedó solamente un poquito para última comida. ¿Y qué dijo Elías a ella? Está bien, va a recibir toda la provisión, pero primero, haz algo para mí primero. Yo pensaba, qué egoísta, ¿no? No, pero el profeta representaba a Dios. Dame a mí primero, dijo Elías. Y cuando ella hizo una cosa para él, dice que por los restos del tiempo de la sequía no faltaba nunca. Dios merece estar en el primer lugar. Entonces, cuando Eva enfrentando la situación de la tentación, ella pensaba, qué es bueno para mí. Mis ojos serán abiertos siendo como Dios. Cayó en tentación. Satanás, yo voy a levantar mi trono, como dice en Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14. Dice, yo trono ahí. Ese es el problema, cuando es yo y no Dios primero. Cuando Cristo está orando antes de su crucifixión, allá en el huerto de Getsemaní, Cristo dijo, no mi voluntad, Padre, sino la tuya. Aunque yo tuviera que tomar esa copa amarga, si sea tu voluntad. Oramos, sí, tu voluntad en la tierra, tanto como en el cielo. Entonces vemos acá, es la pregunta, ¿es Cristo tu Señor? Pero no en palabras, sino en verdad. Dice en Romanos 10, 9 y 10, que siempre usamos para evangelismo. Si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor, entonces es Jesús tu curias, es Jesús tu Adonai, es Jesús tu Dios, tu amo. Entonces, volviendo a esto, nosotros vemos de que los romanos siempre en la historia, César era Dios para ellos. Entonces, el César tenía ese título del sumo pontífice o el pontífice máximo, era César, el guardador del puente a los dioses, pero era un dios. Entonces resulta que en los altares públicos ellos llamaban a los cristianos, el término para cristianos para los romanos eran los ateos, no tienen Dios porque no aceptan a César. Y ese cuando Pablo dijo que no, si confesamos con tu boca públicamente que Jesús es mi Dios, no César. Entonces resulta que con todo esto nosotros vemos de que nosotros debemos estar cediendo a un amo que es Cristo. Cada bebé nace egoísta, cada bebé nace con la palabra, ¿quién está en cargo aquí? Ya no, yo, ¿cierto? Entonces, ese es el trabajo de los papás, de tratar de enseñar y poner valores en ese bebé, niño, joven, de que ya tú no eres el centro del universo. El bebé nace centro de su universo. No, es el trabajo de los papás de poner a Dios en el centro de tu universo y todos los problemas y todo lo demás que va a suceder va a caer en su lugar. Entonces, sabiendo esto, nosotros vemos de que aún en matrimonio, Dios dijo cuando Eva y Adán habían pecado, Dios dijo a Eva, tú deseas a tu esposo, pero literalmente en hebreo dice tu esposo, tu deseo es controlar a él y él va a querer controlar a ti. Así que hay siempre una lucha de poder en los matrimonios. Esa es la maldición que sucedió desde Adán y Eva. Pero resulta que cuando un matrimonio le viene, cuando se cede uno mutuamente, al hombre a la mujer al hombre, así que la verdad es que hay un patrón que Dios ha establecido. Y muchas veces la manera de ganar el matrimonio es por perder. Así que es ceder. Entonces, en este caso, el bautismo, cuando bautizamos acá en la iglesia, resulta que eso significa que alguien está declarando mi sumisión al Padre. Así que está muerto, sepultado y resucitado en Cristo. Su vida es mi vida ahora. Entonces, con todo esto vamos, en primer lugar, de que pregunta número 1, ¿quién es Jesús en tu vida? Número 2, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta, segunda pregunta de Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, vemos
para que Dios sea el Señor de mi vida, entonces también resulta que Dios debe tener la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? Si Dios dice una cosa y tú quieres otra cosa, ¿quién va a ganar? Y hay dos pasajes del Antiguo Testamento que dicen lo que Dios quiere. Uno es Jeremías 9:23, dice: así dijo Jehová, no se alabe al sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hay otro pasaje conocido en el libro de Miqueas, y ese dice, capítulo 6 y versículo 8: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, la verdad es que Dios quiere que esté en primer lugar, y lo que Él pide de nosotros es que esta vez el Señor, tú manda, lo que tú quieres es lo que yo voy a hacer. Esa gente quiere, yo tengo mi propia vida, mi propia ambición, mis propias ideas, mis propias... No. Deje que Dios sea el centro, deje de que Dios establezca en su vida. Entonces, en nuestros días, en la sociedad de derechos humanos y derechos del niño, derechos aquí y derechos de allá, es tiempo de dejar los derechos a la mano de Dios. Que Dios tenga los derechos y nosotros las responsabilidades. Dice cuando oramos en Mateo 6, cada católico ya se repite ese muchas veces, pero es bíblico, que dice: venga tu reino. Y un reino tiene un rey, y un rey tiene súbditos que tiene que estar obedeciendo. ¿Okay? Si usted está quedando en su casa por cuarentena, si ustedes están usando mascarillas, si usted está usando gel, está cumpliendo al pie de la letra todo lo que la sociedad dice, es porque es un reino. Pero ¿cuánto de estas cosas, si Dios dice, yo quiero que haga esto, yo quiero esto, estamos cumpliendo al pie de la letra de la Biblia cuando Dios pide, o solamente a la ley de la autoridad porque estamos en tiempo de COVID? Entonces dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra tanto como en el cielo, disponible para todo. Es decir, que es tiempo de pasar el control remoto de tu vida, ¿cierto? Con todos los botones, etcétera, que ya tú estás haciendo así para avanzar, para retroceder, etcétera, ya. Es decir, que en un hecho, en un acto, dice que: Señor, aquí es el control remoto de mi vida, le estoy pasando a ti. Así que hay algunos hombres que no quieren que nadie tome el control remoto. Páselo a Dios. También hablando, como ya he hecho en muchas ocasiones, siempre yo voy al supermercado, siempre me toca el carro que tiene una rueda mala, ¿cierto? Que siempre va a un lado y no va derecho. Está siempre tirando en su propia dirección, y no la dirección donde yo quiero que vaya. Y muchas personas, muchos cristianos tienen la rueda mala, siempre quiere ir a la derecha o a la izquierda, y no como Dios está tratando de dirigirnos. Entonces debemos estar así. Es decir, ¿cuántos de ustedes lo daría a un cheque en blanco o solamente firmado a alguien, sea un amigo o otra persona? Eso asusta, ¿cierto? Una garantía. Voy a una garantía ya en Sodema para una máquina. Alguien de La Serena una vez me pidió, rogándome por un cheque porque tenía que ingresar su hija allá al hospital, y en ese tiempo tenía que tener un cheque en blanco y él no tenía chequera. Entonces yo lo puse, pero con mucho miedo, porque al final fue cobrado sin avisarme y tuvo problemas económicos. Ahora, resulta que ¿cuántos de ustedes están dispuestos a dar? Alguien tiene que pensar mucho antes de entregar un cheque en blanco. Pero básicamente, que cuando nosotros estamos diciendo: Señor, ¿qué quieres? Estamos diciendo: Señor, esa es la chequera de mi vida, mi tiempo, recursos y todo. Estoy firmándolo abajo, está válido, ¿cierto? Y estoy entregando. Tú llena lo que es tu deseo. Y cuando nosotros tenemos tanta confianza en Dios de entregar a Él el cheque en blanco, y no digo al pastor, cuidado, no le da al pastor cheque en blanco, pero sí a Dios sí. Entonces, con todo esto vemos que cuando yo llegué a mi primera iglesia en Denver, saliendo de seminario, yo fui al pastor de una iglesia muy grande, y yo era como haciendo mi práctica, por decir, en una iglesia. Entonces me acuerdo llegando allá, y mi primera pregunta al pastor de la iglesia dice: a ver, ¿qué quiere que yo haga? Y él estaba sorprendido porque todos los otros que venían de práctica dice que ¿dónde está mi oficina? ¿Cuánto estoy ganando? Todo eso. Entonces estaba impresionado que yo hice la pregunta: ¿qué quiere que yo haga?
Pero eso es lo que Pablo dijo a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, después número 3, ¿por qué? Y vamos al libro de Colosenses, el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 16. Y dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, en las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él que es el principio del primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia es la razón por qué la palabra pasa es una palabra en griego. Pasa significa todo. ¿Y sabe lo que significa todo en griego? Significa todo. Entonces, en tu vida, ¿qué está en la disposición para Dios y qué está guardado como llave en otra parte? Muchas veces nosotros tenemos como 95% entregado al Señor. Tenemos un solo reserva aquí, esa es mía. Y no quiero que Dios tenga la llave. Dios quiere darme la llave. No quiero que guarden nada. ¿Okay? Hombres, sean transparentes así a sus esposas. Aquí está todo, mi vida. Y esposas a los maridos también. Entonces, con todo esto sabemos que alguien dice: pero yo tengo planes por mi vida. Ya, tiene planes de tu vida. ¿Cómo le va hasta el momento? ¿Cómo van tus planes? La gente tiene sus planes, sus ambiciones, tiene todo preparado, ya tiene todo organizado. Hay gente súper organizada, tiene todo así: yo voy a graduar, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a tener casa, así. Ya. ¿Y cómo va todo hasta el momento? ¿Y cómo está el corazón? ¿No es mejor decir: Señor, yo tenía ese plan y tú tienes otro plan? Yo voy a ceder a tu plan para mí, porque tú me hizo, tú sabes mejor, tú eres mi creador. Isaías capítulo 64, versículo 8 dice que Dios es el Padre, Dios es el alfarero, nosotros la greda, Él es nuestro creador. Como creador, no piensa que Él tiene derecho. Él tiene derecho porque Él me hizo. También tiene diseño porque Él me hizo. Si yo hago una cosa, yo hago con mi deseo de recibir lo que yo estoy haciendo. Dios hizo a nosotros y nosotros dicen: ya, ok, gracias, ya me voy por mi camino. No reconozco un dueño, no reconozco un creador. Pero Él tiene derechos y Él tiene diseño para nosotros. Así somos muy sabios de ceder a su plan, porque el que nos creó sabe por qué los creó. Y tiene un propósito, como siempre digo. Por el hecho de que nació, tiene un propósito. Por el hecho de que no ha muerto, Dios no está terminado contigo todavía. Entonces, con esto también no solamente es creador. Isaías 64, 8, también 1 Corintios 6, versículos 19, 20, dice que es también nuestro Salvador. Dice que fuimos comprados por un precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Dice que no solamente que me hizo, pero yo me aparté, y entonces Dios, con el costo de su propio Hijo en la cruz, me volvió a comprar. Jeremías capítulo 18, versículo 1 a 6 dice que como un alfarero está trabajando con una obra de greda y se echa a perder. Después se toma ese pedazo de greda que se echó a perder y vuelve a poner la rueda, y dice que y volvió a hacerlo como a Él quería. Esa es la restauración. Él nos salva y nos restaura. Es como los autos nuevos que ya han dejado en una granja, en un lugar oxidado, etc. Y los restauradores ya consiguen la cosa y empieza con mucho amor y afán y precios, etc. Y empieza a sacar el óxido, pintarlo con nueva pintura, poniendo nuevas gomas, nuevo todo así. Al final es como originalmente. Eso es lo que Dios nos ha hecho. ¿Por qué nosotros no vamos a ceder a Él? Ser primero en nuestra vida. Hay tanta gente que se vende. Un jugador profesional de fútbol, en un sentido ya se vende, así que él ya no puede tomar decisiones por mí. Yo acepto que la organización, etcétera, que ellos ya pueden decir cuándo me levanto, cuándo me cuesto. Ellos pueden decir que estoy jugando en esa ciudad, después otra ciudad, si yo puede ser, no puede ser. Ellos gobiernan mi vida. Cuando alguien está en las fuerzas militares también lo mismo. Si ha vendido en un sentido un contrato con mi firma que dice que tiene que ir ahora por allá, tiene que saludar, tiene que hacer esto, tiene que cortar. Ellos mandan.
nos da una cierta libertad, pero no manda. Y aceptamos esto, pero pues uno dice que el Señor es tu capitán, Él es su Señor, Él es su general, Él es encargo de tu vida. Y la gente dice, no, ¿cómo se corre? No soy esclavo, no voy a permitir que Dios me mande. Y nosotros vemos que muchas veces que dice en el libro de Job, que dice, ¿quién endureció con Jehová y le fue bien? Job capítulo 9, versículo 6. Entonces, sabiendo esto, nosotros fuimos comprados por un precio y fuimos también, 1 Pedro 1, versículo 18, 19, fuimos rescatados no con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, nosotros debemos estar entregando, no guardándonos. No puede tener esto. Alguien me regaló una viola de segunda mano, si pero en buena condición, y en vez de usar y tocar y aprender, yo puse en mi bodega en mi edificio, y un día cuando bajamos allá abriendo la bodega, todo estaba destornado y sin saber de que alguien había metido, robando cosas. ¿Qué cosa estaba robando? La cosa que no estaba siendo usada. Si yo hubiera estado usando esa viola en la casa, no habría nunca sido robado. Y muchas cosas en nuestra vida que estamos guardando, no hemos entregado a Dios y al final se está perdiendo. ¿Okay? Entonces, hay que entender de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, dice Romanos 8, el que no reservó ni a su propio Hijo para mí, ¿quién soy yo para decir no en mi vida? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Y mira la gente, mira los cristianos que son arrogantes, que son orgullosos y no permite que Dios dicte sus vidas. Va a haber vidas tristes, sin gozo, sin paz y muchas veces sin fruto y no muy felices. Así que debemos, ¿por qué? Porque Él lo merece. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? El versículo más claro yo creo que es Mateo capítulo 6 y versículo 33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quiere que Dios sea el primero de su vida? Memoriza Mateo 6, 33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Como dije, como una rueda, que el eje está bien y tiene los rayos. Incluso puede ser un rayo que está malo, pero no importa. Si el eje está bien y hay muchos otros rayos, la cosa va a andar. ¿Okay? Piensa que el eje de la rueda es Dios. Y los problemas que tenemos, o las otras áreas de nuestra vida, son las cosas afuera donde los rayos están llegando para hacer una rueda. Más vale que Dios esté en el centro. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice que a quien honra o da importancia a Dios, Dios va a dar importancia. He predicado en muchas ocasiones, no voy a meter mucho en ese versículo, pero solamente para decir que si yo quiero que Dios sea el centro de mi vida, yo tengo que honrarle, poniendo la importancia a Él en mi vida, y Él va a hacer que mi vida también sea importante. La solución de todos mis problemas es Dios, no la eliminación de mi problema, porque hay gente que tiene Dios en el centro igual tiene problemas. Pero la solución de todos mis problemas es Dios. La gente quiere a veces hoy día nada más quiere un genio, para de sufrir, hace esto y nunca va a estar enfermo, nunca va a tener pobreza, etc. Y la gente busca como una pastilla mágica para tomar, que dice un momento de oración y todo se arregla. No, hay que poner Dios primero en su vida. Y cuando está enfrentando los problemas, en vez de buscar un genio que sale de una lámpara o una pastilla mágica, hay que pensar, ¿mi valor personal viene de otros o viene de Dios? Si viene de Dios, tu vida va a estar intacta. Si su valor viene de su marido, de su trabajo, de sus hijos, de su pega, de su ministerio, de la aceptación de la gente, entonces siempre va a tener problemas, porque el valor verdadero siempre viene de Dios. Cuando uno está quejándose de otros, hay que pensar, ¿quién está en control ahora, Dios o yo? Cuando uno está en estrés por la falta de tiempo, ¿quién está en control, Dios o otros? Cuando una persona tiene problemas en matrimonio, ¿quién está más interesado para mí? ¿Que Dios sea primero o que yo? Cuando uno está con una boca fuera de control, ¿quién está en control, Dios o yo? Cuando uno tiene tentaciones y está cediendo o no, ¿quién está en control, Dios o yo? Cuando uno está en dolor, ¿qué buscamos, alivio o la gloria de Dios? Muchas veces nada más queremos el alivio. Entonces, de nuevo, Job 9, versículo 4, 9:4, ¿quién endureció contra él y le fue bien? Entonces, la vida entonces es a través de perdernos. El que quiere ganar su vida, lo pierde. Lo que pierde su vida por Cristo es lo que va a ganar, dice. Número 5, final, ¿cuándo? ¿Cuándo debo?
Y dijo Pablo en el capítulo de Hechos 26, dice, no fui rebelde, dice que él respondió inmediatamente, o como en Chile dice, al tiro. Entonces, en este caso debemos saber. Hay una canción que escuché una vez que decía, una noche más con las ranas, porque cuando ya el faraón estaba hasta aquí con las ranas, no quiere tener un alivio, entonces Moisés dijo, ¿cuándo quiere que yo quite las ranas? Y dijo, mañana. ¿Por qué no dijo al tiro? ¿Por qué no dijo ahora? Entonces, si Dios no está al centro de su vida, no espera hasta mañana, no espera hasta después de las vacaciones, no espera cuando termine la cuarentena, no espera hasta que no hay más COVID. Es tiempo de decir que yo quiero, a partir de ahora, terminando el mensaje, pone de rodillas y dice, Señor, perdóname por tener riendas de mi propia vida y yo estoy cediendo que tú seas el centro absoluto, centro de mi vida. Entonces, nosotros debemos estar comenzando ahora, como yo dije, como una rueda, debemos asegurar que el eje de mi vida es Dios. Debemos asegurar de que la tierra gira el sol, o en otras palabras, debemos asegurar que Dios es el centro del universo y yo soy lo que está girando alrededor. Lo que Él quiere, Él merece, Él exige y Él quiere ser el primero en mi vida. Eso es lo que deseo hacer y espero para ustedes también.